Buenos días, quiero agradecer a Merck por invitarme a participar del Congreso. El tema que voy a desarrollar es un tema controversial, como la mayoría de temas que ustedes han escuchado en estos días. Y voy a hablar sobre activación folicular. Los procedimientos de reproducción asistida han permitido que hasta la actualidad tengamos más de 12 millones de recién nacidos vivos y para eso usualmente estimulamos al ovario, ¿no? El problema con la estimulación ovárica es que no siempre es útil en mujeres con insuficiencia ovárica prematura y mujeres con disminución de la reserva ovárica. Para estas mujeres lo que podemos ofrecer en la actualidad es o donación o en todo caso la adopción, ¿no? Además cada vez tenemos un mayor porcentaje, cada vez un mayor número de mujeres con disminución de la reserva ovárica debido a que las mujeres suelen retrasar, las parejas retrasan el inicio de la maternidad y también tenemos cada vez un mayor número de mujeres con insuficiencia ovárica prematura porque, como ustedes saben, el tratamiento para el cáncer es muy efectivo pero también es gonotóxico. De tal forma que la prevalencia, de insuficiencia ovárica prematura se ha incrementado. Anteriormente era de 1%, es un metaanálisis de 8 estudios que encuentra que la prevalencia de insuficiencia ovárica prematura ya no es un 1%, sino 3.7%, es decir, se ha triplicado. Y la menopausia temprana es 12%, antiguamente era de 7%, ¿no? Entonces tenemos cada vez un número de mujeres y para los cuales que tienen estos problemas y para los cuales se han buscado nuevos enfoques. No se habla de regeneración, rejuvenecimiento, activación de los folículos. En general, cuando hablamos de rejuvenecimiento ovárico, nos referimos la mayoría de veces al uso de plasma rico en plaquetas, células madres o activación ovárica, que es de lo que les voy a hablar a continuación, ¿no? La activación ovárica puede ser asociada al uso de fármacos o puede ser también sin el uso de los mismos, ¿no? Como ustedes saben, las mujeres con baja reserva ovárica tienen todavía algunos folículos en sus ovarios. El problema es que suelen no responder a la estimulación ovárica tradicional. 3 de cada 4 pacientes con insuficiencia ovárica prematura tienen también folículos en sus ovarios y además, y esto es algo muy conocido, en la menopausia no quiere decir que no haya óvulos en los ovarios de las mujeres, sí los hay, en una cantidad menor a 1000. De hecho, se han encontrado los estudios del francés Gauguin encuentran de que hay folículos todavía incluso hasta la 8ª década de la vida de la mujer, ¿no? Por lo tanto, una pregunta que ha intrigado a los biólogos es ¿cuáles son los mecanismos que controlan la activación de los folículos primordiales? ¿No? Es un tema bastante complejo, en realidad se conoce poco, pero hay dos aspectos que sí conocemos relativamente bien, ¿no? Hay una vía que es una vía activadora, que es la vía del alfa-fatidilinocitol 3 quinasa. Esta vía se encarga de activar a los folículos primordiales, y hay una vía inhibidora, la vía hipo, ¿no? Que inhibe el crecimiento de los folículos. Hay otros más, como ustedes pueden ver ahí, pero eso ha sido muy bien estudiado, ¿no? Entonces, las dos vías principales, alfa-fatidilinocitol 3 quinasa, permite el reclutamiento inicial, y la vía hipo, que inhibe el crecimiento folicular, ¿no? Entonces, si estimulamos a la vía del alfa-fatidilinocitol, podríamos tener crecimiento folicular, y si inhibimos a la vía hipo, también podríamos tener crecimiento folicular, porque recuerden que es una vía inhibitoria, ¿no? Entonces, en teoría, lo que podríamos hacer es estimular a la vía del alfa-fatidilinocitol e inhibir a la vía hipo, ¿no? El tema es que inhibir a la vía hipo es muy fácil, con fragmentación del tejido ovárico, y estimular a la vía del alfa-fatidilinocitol es más complejo porque hay que utilizar químicos. Entonces, la vía hipo, cuando está activada, inhibe el crecimiento folicular, y cuando está inhibida, la fragmentación, por ejemplo, estimula el desarrollo folicular, ¿no? ¿Y cómo, le decía, cómo interrumpimos o cómo inhibimos la vía hipo? Con fragmentación, ustedes se acuerdan del drilling, la resección en cuña del tejido ovárico. Una hipótesis indica de que el crecimiento folicular empieza en estas mujeres con síndrome de ovario poliquístico porque hay una disrupción de la corteza, hay una inhibición de la vía hipo que permite el crecimiento de los folículos, ¿no? Entonces, cuando uno hace fragmentación, por ejemplo, o drilling, por ejemplo, permite que haya polimerización de la actina. La actina G se convierte en actina F y esto genera una serie de reacciones moleculares que finalmente terminan en el crecimiento de los folículos. Entonces, en el año 2010, el grupo del doctor Kawamura dice, bueno, vamos a administrar químicos, ¿no es cierto?, para estimular la vía del alfa-fatidilinocitol. Y empiezan estudios en ratones, ¿no? Esos son los ovarios. Bueno, lo que está en la parte superior, ven, son los ovarios de ratones que no han sido expuestos a los químicos. En la parte baja están los ovarios que sí fueron expuestos a los químicos. Los ovarios aumentan de tamaño. Las barras del lado derecho indican el peso. El peso de los ovarios que fueron expuestos a los químicos se incrementa. El crecimiento folicular se incrementa y también se incrementa el número de folículos antrales. Lo que disminuye es el número de folículos primordiales, como ustedes pueden ver ahí en las barras inferiores, ¿no? Por lo tanto,
en ratones funciona, administrar químicos que estimulan la vía del fosfatidilinositol, permite que haya un reclutamiento inicial. Los folículos primordiales empiezan a crecer, ¿no? Entonces lo que ellos hicieron es estimular esta vía, la de fosfatidilinositol, ¿no? Pero Kawamura dice, bueno, mira, hay dos vías, una que podemos estimular, que ya se ha hecho en ratones, pero también podemos inhibir. Entonces, ¿por qué no hacemos los dos? ¿Por qué no aplicamos? ¿Por qué a una paciente no estimulamos, no le damos químicos y por otro lado fragmentamos el ovario? Por lo tanto, podríamos tener una mejor respuesta, ¿no es cierto? Entonces lo que plantea es estimular esta vía del fosfatidilinositol y fragmentar el tejido ovárico para inhibir la vía hipo. Y es lo que hace. En 2013 presenta este estudio en mujeres con insuficiencia ovárica prematura. Recuerden eso, son mujeres con insuficiencia ovárica prematura, a las cuales les hace resección de uno o ambos ovarios. El tejido ovárico es congelado, después se descongela, se fragmenta en cubos de más o menos un milímetro. Recuerden que al fragmentar el tejido ovárico se está inhibiendo la vía hipo y después este tejido fragmentado es expuesto durante 48 horas a químicos para estimular la vía del fosfatidilinositol. Después ese tejido, el tejido ovárico, es reimplantado en la serosa de las trompas o en el ovario contralateral, después hace fecundación in vitro y el objetivo es tener recién nacido vivo. Su N es de 27 pacientes, todas con insuficiencia ovárica prematura, ¿no? De las 27 pacientes, 8 responden, empiezan a tener actividad folicular y obtiene 2 embarazos. Hace 3 transferencias, 2 positivas y 1 negativo, ¿no? Entonces son trabajos iniciales con el IVA, como verán, tradicionales. El protocolo completo, mujeres con insuficiencia ovárica prematura, se les hace la oophorectomía unio bilateral, congela el tejido ovárico, después se fragmenta para inhibir la vía hipo, después se expone durante 2 días a estos químicos para estimular la vía del fosfatidilinositol y después se trasplanta, ¿no? En la trompa o en la corteza y después se hace fecundación in vitro. El problema es que hacer IVA tradicional o IVA con fármacos es que necesita 2 laparoscopías, una para extraer el tejido ovárico y luego para reimplantar el mismo, ¿no? Son 2 laparoscopías. El otro problema, y tal vez más importante, es que estos químicos que se utilizan para estimular a la vía del fosfatidilinositol también se han asociado a cáncer de ovario, por ejemplo, cáncer de trompa y otros cánceres. Y el otro problema es que el tejido ovárico va a tener que estar cultivado durante 2 días, eso podría afectar, causar necrosis y muerte celular programada. Por lo tanto, hay inconvenientes de hacer el IVA tradicional o el IVA con fármacos, ¿no? De tal forma que el doctor Fábregues, del Hospital Clínico de Barcelona, dice, el 2018 dice, bueno, si hay tantos problemas con usar químicos, vamos solamente a inhibir la vía hipo, ya que es más sencillo. Vamos a fragmentar solamente el tejido ovárico, ¿no? Y presenta el reporte de un caso de una mujer de 32 años de edad que a los 30 años presenta menorrea, FSH 89, AMH 0.02. Antes de hacer la laparoscopía, les da anticonceptivos para bajar los niveles de FSH-LH. Un día antes de la cirugía suspende los anticonceptivos. Hace la laparoscopía, extrae más o menos 1/3, a la mitad del ovario, de uno de los ovarios, se lo entrega a los biólogos para que hagan los cortes cúbicos de más o menos 1 milímetro y luego los reimplanta en el ovario contralateral y en la fosa ovárica, ¿no? Es un caso que él presenta. Después de 20 días de estimulación ovárica, observa que hay crecimiento de 3 folículos dominantes, hace la aspiración 36 horas después y obtiene 2 blastos y transfiere el día 3. Y tiene un embarazo único. Esta es la primera publicación, es cierto, de un caso de una mujer en donde se aplica el IVA sin fármacos, o donde se hace la fragmentación del tejido ovárico, con el objetivo de inhibir la vía hipo con éxito, ¿no? Hasta antes de esto se habían publicado solamente casos en donde se hacía fragmentación y también el uso de químicos, ¿no? Con los problemas que ya les he mencionado, ¿no? A raíz de esto, el doctor Kawamura, que fue el creador de esa técnica, dice, bueno, sí, es cierto, hay muchos problemas con la técnica tradicional, así que vamos a hacer lo mismo, solamente vamos a fragmentar el tejido ovárico, ya no vamos a utilizar químicos, ¿no? El año 2020 presenta 2 artículos, uno en RM Online y en Fertility, en donde tiene un grupo, la mayoría de mujeres con insuficiencia ovárica prematura, promedio de edad 36 años, AMH 0.05 y conteo de 1, ¿no? Esta es la técnica y tengo el permiso de él para poder presentárselo. Así es como se hace la fragmentación del tejido ovárico. Se hace por la laparoscopía, se utilizan tijeras para cortar más o menos un 30-40% de la corteza ovárica, se separa la corteza ovárica de la médula. Lo que él refiere es que el sangrado es mínimo. Recuerden que son mujeres con insuficiencia ovárica prematura, en donde la vascularización está disminuida, así que no hay mucho problema con el sangrado. Entonces con tijeras cortan el tejido ovárico. Los biólogos están ahí también. Después que cortan el tejido ovárico, se los entregan, los biólogos empiezan a hacer cortes, van a ver en el video más adelante cómo hacen los cortes pequeñitos, más o menos de 1 milímetro. Mientras el biólogo hace el corte, él está haciendo hemostasia en el ovario que ha sido intervenido, ¿no? Entonces, ellos hacen los cortes, y hacen muchos cortes. Luego estos pequeños cubos les son entregados al cirujano para que los reimplante, ¿no?
en el ovario contralateral crean una fosa, o también en las trompas. De hecho, el doctor Kawamura prefiere que sea en las trompas porque es una zona mucho más vascularizada que el ovario contralateral, porque los ovarios, recuerden, son poco vascularizados en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, ¿no? Él coloca más o menos entre 20 a 40 cubos en las bolsas que crea en el ovario contralateral y también en las trompas, ¿no? Algunas veces sobran tejido ovárico y él recomienda congelar ese tejido ovárico. Entonces ahí está haciendo la bolsa en el ovario contralateral, separando la corteza de la médula para que pueda ahí hacer el depósito de estos cubos, ¿no? Lo mismo hace en las trompas, refiere que coloca más o menos en hasta 2 o 3 lugares en las trompas, coloca los cubos, crea unas bolsitas para que pueda ser depositado. Como verán ahí se hace el corte, la separación entre la corteza y la médula para posteriormente colocar estos cubos, ¿no? Les decía de que también en la trompa, vean, inicialmente coloca entre la serosa y la trompa un poco de cloruro de sodio para que se cree ahí un espacio, luego hace un corte en ese espacio y en ese espacio creado es que él reintroduce el tejido ovárico, ¿no? Y para eso utiliza ese dispositivo. Como pueden ver ahí, ese dispositivo facilita mucho la cirugía, porque una de las cosas más complicadas y lo que toma tiempo es reintroducir estos pequeños cubos, ¿no? Es un dispositivo creado por él que facilita mucho la colocación o la reintroducción de los cubos de tejido ovárico, tanto en la trompa como en el ovario contralateral, ¿no? Recomienda no suturar, coloca una sustancia antiadherente, tanto en la trompa, como verán, él recomienda que sean no solamente en un solo lugar de la trompa, sino en hasta 2 o 3 lugares, porque es una zona más vascularizada y es más fácil también, según la experiencia de él, hacer la aspiración cuando el folículo crece en la trompa que cuando crece en el ovario. Es el dispositivo que les menciono, que facilita mucho y acorta el tiempo operatorio. Luego colocan la sustancia antiadherente y bueno, y se acabó el procedimiento. A él le toma menos de 1 hora hacer todo esto, no refieren que hubieron complicaciones y las pacientes fueron seguidas hasta 1 año, porque recuerden que los folículos primordiales pueden crecer hasta 1 año luego de que se hizo el procedimiento. Sus resultados, un N de 15, tuvo un embarazo espontáneo, 4 nacidos vivos y un embarazo en curso, ¿no? Y 6 pacientes tenían embriones congelados para futuras transferencias. Por lo tanto, hasta el año 2021 había una serie de reportes de casos, estudios de casos y controles, es cierto, que encontraban que al parecer funciona, al parecer va relativamente bien. De hecho, no se compara para nada con la ovodonación, pero para mujeres que han descartado la ovodonación podría ser una alternativa. Esto hasta el año 2021. Todavía no habían estudios randomizados, ¿no? De tal forma que ese año se hace un metaanálisis donde se compara el IVA tradicional, recuerden, con fármacos, que tiene ciertos problemas, con el IVA sin fármacos, con solamente la fragmentación, ¿no? 8 estudios, la conclusión es de que el IVA sin fármacos, es decir, la fragmentación, es tan eficaz como el IVA con fármacos y que se asocia a algunos riesgos potenciales, ¿no? Por lo tanto, hacer fragmentación de tejido ovárico tiene menos problemas y al parecer va igual que lo tradicional, ¿no? Y recuerden, en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, sobre todo. Entonces, hasta el año 2021 no había un estudio randomizado, ¿no es cierto? Se esperaba. El año 2022, el grupo IBI, el doctor Díaz García, hace una publicación, este es un estudio randomizado, pero no en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, es un estudio randomizado en mujeres con baja reserva ovárica. Él utiliza los criterios de Boloña, pero cambia la edad. Si recuerdan, Boloña es más de 40. Él dice, no, bueno, Boloña, pero con 40 años o menos. Hace ese estudio, hace fragmentación de tejido ovárico, un grupo de mujeres, a otras no les hace nada, y hace un control. Lo que él primero hace es evaluar si es que hay inhibición de la vía hipo. La teoría dice que si cortas el tejido ovárico se inhibe la vía hipo. Bueno, él evalúa si es que la vía hipo está inhibida y encuentra que sí, más o menos hay un 20% de disminución de la vía hipo. En todas las mujeres hubo disminución de esta vía, excepto en una, ¿no? Cuando va a resultados clínicos ve que el conteo aumenta, o sea, el conteo folicular sí aumenta, pero los niveles de hormona antimulleriana no cambian y tampoco cambia la tasa de embarazo y tasa de nacido vivo. Así que la conclusión del estudio es que la fragmentación ovárica en mujeres con baja reserva ovárica, recuerden, ojo, no es insuficiencia ovárica prematura, al parecer no funciona, no va bien, va igual que el placebo, ¿no? Pude comunicarme con el doctor Kawamura para preguntarle qué opinaba sobre el estudio. Esto fue lo que él me respondió. Él me dice, mira, el conteo aumenta, ¿no es cierto? Eso es prueba de que el procedimiento funciona. Después aspiran igual cantidad de ovocitos, ¿no? Tal vez sea porque la técnica quirúrgica generó adherencias, hizo que sea más difícil la aspiración o la estimulación ovárica no fue adecuada, de tal forma que se obtuvieron una misma cantidad de ovocitos aspirados teniendo un conteo mayor, ¿no? La respuesta del doctor Díaz, que me comuniqué también con él, me dice, mira, pero
La estimulación ovárica no, porque fue la misma, así que ahí no hay ninguna diferencia. En la técnica el que aspiró fue el mismo, así que tampoco él cree que sea un tema de técnica y de que una mala aspiración ovárica. También consulté con el doctor Fábregues, que recuerden que fue el que publicó el primer caso de IVA sin fármacos, el reporte de caso de esta mujer que se embarazó. Él me dice, mira, también lo mismo, hay mayor conteo de folículos, pero tal vez sea el tiempo, ¿no? Porque en un grupo esperaron 3 meses y en otro 6 meses. El otro día me dice, mira, pero no hay diferencias significativas, así que al final el tiempo es lo mismo, así que al parecer, y la conclusión del doctor Díaz me dice, mira, al parecer no funciona en baja respondedora, pero yo creo que sí funciona en insuficiencia ovárica primaria. Y me dice, bueno, y él lo que me comenta es que tiene una serie de casos, prospectivas de 40 pacientes con insuficiencia ovárica prematura que está próximo a publicar y que tiene una tasa de nacido vivo de 18%, ¿no? Así que esas son las opiniones de esos autores. El grupo de IVI, nuevamente es una revisión, el año 2023, está también el doctor Díaz ahí entre los autores. La conclusión es que, claro, en mujeres con insuficiencia ovárica prematura que han descartado ovonación, recuerden, eso es una técnica experimental, para nada va a reemplazar a la ovonación, pero en mujeres que han descartado la ovonación y tienen insuficiencia ovárica prematura, podría ser útil dentro de un estudio experimental, siempre recordando que es experimental. Hay que esperar resultados. Ustedes pueden entrar a la página de ClinicalTrials.gov. Hay muchos estudios que están en camino, que seguramente en los próximos años vamos a tener mucha más información sobre este procedimiento, ¿no? Actualmente se habla mucho de la mecanobiología, mecanotraducción, porque lo que hacemos ahora es que el medio, la matriz extracelular, es muy importante para el desarrollo de los folículos, ¿no? Más o menos la teoría dice que mientras más grueso, mientras más duro, mientras más rígido la corteza, menos probabilidades hay de que esos folículos crezcan. Recuerden, hay folículos todavía en las mujeres con insuficiencia ovárica prematura, incluso en mujeres hasta la 8ª década de la vida. Pero este crecimiento va a ser muy difícil que ocurra por la rigidez de la corteza, ¿no? Hay estudios que evalúan el colágeno, que mujeres que tienen menopausia precoz tienen incrementadas las concentraciones de colágenos, por ejemplo. Entonces la teoría es esto: corteza más dura, menos crecimiento folicular. El grupo del doctor Fábregues dice, bueno, si la teoría dice que mientras más dura la corteza, entonces lo que yo voy a hacer es evaluar, voy a hacer fragmentación de tejido ovárico en mujeres con insuficiencia ovárica prematura y voy a evaluar también el grado de rigidez. En teoría yo debería tener mejores resultados, ¿no es cierto?, en mujeres que tienen la corteza más rígida, porque le voy a fragmentar el tejido ovárico y voy a tener mejor respuesta. Esa es la hipótesis. Y él, para evaluar la rigidez del tejido ovárico, utiliza microscopía de fuerza atómica. Es una de las mejores técnicas para evaluar qué tan rígido es un tejido, ¿no? Estudia 19 pacientes con insuficiencia ovárica prematura, les hace fragmentación de tejido ovárico. De las 19, 10 responden, reanudan su función ovárica. De las 10 que responden, como ustedes pueden ver ahí, ven el promedio de dureza, evaluada por esta técnica, fue de 5.519, y en las que no respondieron, el grado de rigidez o de dureza era de 1.500. La conclusión es de que mientras más rígida la corteza, mejor va la fragmentación del tejido ovárico, ¿no? Que es más o menos lo que se quiere transmitir de esta charla, ¿no? Ya para finalizar, este es un autor que hace incisiones laparoscópicas en 6 mujeres que habían sido sometidas expuestas, en las que se les había estimulado el ovario para hacer fecundación in vitro con baja respuesta y que no habían respondido. Él les hace incisiones en el ovario, como ustedes pueden ver ahí, ¿no? Hace incisiones horizontales y perpendiculares con una hoja de bisturí número 15. Después cubre estas incisiones con una sustancia antiadherente y después las estimula, ¿no? Lo que él encuentra es que de estas 6 mujeres que no habían respondido, tiene 2 nacidos vivos. La conclusión es de que cuando uno hace fragmentación de tejido ovárico sí se inhibe la vía y por eso está más que claro, se ha demostrado en murinos, se ha demostrado también en humanos, en mujeres. Pero es un procedimiento experimental que podría ser útil en mujeres con insuficiencia ovárica prematura y que han descartado ovonación, porque si una mujer no ha descartado la ovonación, hay que ofrecerle la ovonación, ¿no? No pensar en un procedimiento experimental como este. Y el otro mensaje es que, en poder responder, al parecer no va bien, siempre a la espera de resultados de estudios posteriores, ¿no? Así que muchas gracias por su atención.